$154 mil millones le cuesta la soledad a la economía de los Estados Unidos cada año. ¿Y a ti cuánto te está costando? La soledad, ese mal tan común que pasa casi desapercibido en nuestro día a día, puede parecer inofensivo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la soledad es una de las principales causas de querer abandonar este mundo antes de tiempo? No es un mal menor, es un demonio disfrazado de oveja que nos arrastra a un pozo de oscuridad del cual muy pocos logran salir. En este video descubrirás todo lo que necesitas saber sobre la soledad, cómo nos afecta mental, social y físicamente, y cómo superarla. No te vayas, este video podría ser de mucha ayuda para ti o para un ser querido que se siente atrapado en su propia habitación. Primero que todo, quiero comenzar diciendo que la soledad es un mal que nos afecta a todos, desde personas comunes como tú y yo hasta genios inmortalizados en la historia. Un claro ejemplo es el brillante inventor y pionero en el campo de la electricidad, Nikola Tesla. Tesla padecía de una soledad tan profunda que le impidió forjar relaciones humanas significativas. Su desapego social era tan intenso que afirmaba que su única amiga y el objeto de su profundo amor era una paloma blanca que alimentaba en Bryant Park, Nueva York. Tesla murió solo, pobre e incomprendido, víctima de una soledad que nunca pudo superar. Tras recordar el caso de Tesla, se nos vienen preguntas tales como qué es exactamente la soledad y cómo se distingue del aislamiento social, aunque estén estrechamente relacionados. La soledad es una experiencia subjetiva. Se siente cuando hay un vacío o falta de conexión, aun si estamos rodeados de amigos o familiares. Es ese sentimiento de incompletitud y anhelo de conexión más profunda que parece escurrirse entre los dedos como arena. Por otro lado, el aislamiento social es más cuantificable. Se refiere a la falta física de interacción con otros. Una persona puede estar aislada y no sentirse sola, y viceversa, sentir una profunda soledad en medio de una multitud. Sin embargo, la soledad y el aislamiento social a menudo se alimentan mutuamente, creando un ciclo vicioso que puede sumergirnos aún más en las sombras de nuestra propia mente. Ambos son peligrosos, pero su tratamiento difiere tanto como sus definiciones. Mientras el aislamiento social puede aliviarse con simplemente incrementar nuestras interacciones humanas, la soledad requiere una conexión más auténtica y significativa. Algo que calme la tormenta interna de sentirse desconectado del mundo. Antes de continuar, recuerda suscribirte a mi canal, regalarme un todo maravilloso like y comentar qué te está pareciendo el video. Continuemos. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cómo surge el sentimiento de soledad en nosotros? Este sentimiento no aparece de la nada, tiene raíces que se extienden tanto en nuestro entorno como en nuestra biología. Investigaciones sugieren que la soledad puede ser tanto una señal de nuestro cuerpo como el hambre o la sed. Un estudio realizado por la Universidad de California encontró que la soledad afecta a nuestro sistema nervioso, de manera que nos prepara para estar en alerta, lo que en tiempos prehistóricos podría haber sido una ventaja evolutiva. Pero en nuestro mundo moderno, esta alerta constante puede convertirse en un tormento crónico. Además, nuestra era digital, con su promesa de conexión incesante, paradójicamente nos ha empujado hacia rincones más solitarios de existencia. Pasamos horas en redes sociales, observando vidas que parecen perfectas y comparándolas con la nuestra, intensificando así el sentimiento de desconexión y soledad. La ironía de nuestra hiperconectividad es que, aunque podemos estar en contacto con miles de personas, la calidad de nuestras conexiones reales a menudo es superficial o incluso inexistente. Lo que intento decir es que esos 5,000 seguidores en Instagram pueden dejarte un regalo más grande que sus me gusta, y es el sentimiento de soledad. Este panorama nos enfrenta a una disonancia dolorosa. Estamos más conectados que nunca, pero también podemos sentirnos más solos que nunca. La soledad surge entonces no solo de la falta de compañía, sino de la falta de conexiones significativas que resonan con nuestra necesidad interna de comprensión y aceptación. Habiendo dicho esto, si deseas un consejo, considera reducir el tiempo en redes sociales y enfócate más en conversaciones reales con quienes te rodean, aunque sean solo 2 o 3 personas. La calidad de estas conexiones es mucho más valiosa que cualquier like
o comentario en tus publicaciones de TikTok. Ahora que ya sabemos qué es y por qué aparece la soledad, nos toca explicar cuáles son sus afecciones físicas más notables. Sorprendentemente, la soledad no solo afecta nuestra salud mental, sino que también tiene un impacto significativo en nuestro bienestar físico. Por ejemplo, se ha vinculado con un aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La soledad crónica puede elevar la presión arterial y está asociada con un mayor riesgo de arteriosclerosis, lo que puede llevar a infartos y accidentes cerebrovasculares. Además, estar solo por periodos prolongados puede debilitar el sistema inmunológico, haciéndonos más vulnerables a diversas infecciones. También impacta en la regulación del sueño, provocando patrones de sueño irregulares que pueden desencadenar problemas físicos a largo plazo, como la obesidad y enfermedades cardíacas. Pero la soledad no solo deja huellas en nuestro cuerpo, es una serpiente de muchas cabezas que nos ataca simultáneamente, inyectando su veneno en nuestra mente. Este veneno se manifiesta de diversas maneras, corroyendo no solo nuestro bienestar emocional, sino también nuestra habilidad para manejar las actividades cotidianas. Uno de los efectos más insidiosos de la soledad es cómo puede alterar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos, llevándonos a un ciclo de pensamientos negativos y autocrítica destructiva. Esta espiral puede desembocar en un estado de desesperanza, donde las oportunidades de alegría y conexión parecen estar perpetuamente fuera de nuestro alcance. Además, la soledad puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos cognitivos a largo plazo, como la demencia. Los estudios han demostrado que aquellos que experimentan altos niveles de soledad tienen más probabilidades de sufrir declives en su función cerebral más rápido que aquellos que mantienen interacciones sociales saludables y regulares. En última instancia, el veneno de la soledad puede debilitar nuestra voluntad de buscar ayuda o cambiar nuestra situación, encerrándonos en un laberinto mental del cual es difícil escapar. Esta trampa no solo perpetúa la soledad, sino que también agrava cualquier condición mental preexistente, haciéndola más difícil de tratar y de superar. Después de entender el profundo impacto de la soledad, es crucial explorar cómo podemos combatirla eficazmente, y hay muchas formas de combatirla, pero en este video nos centraremos en 3, que en mi humilde opinión son las más importantes, y son: primero, cultivar conexiones reales. Es fundamental. En un mundo donde las interacciones digitales a menudo reemplazan las humanas, es vital hacer un esfuerzo consciente para conectar de manera significativa con otros. Esto significa participar en actividades comunitarias, unirse a clubes o grupos de interés, o simplemente pasar tiempo de calidad con amigos y familiares. Estas interacciones cara a cara nos permiten experimentar una auténtica reciprocidad emocional, que es el antídoto contra la soledad que sentimos. Segundo, mejorar la manera en que nos expresamos con nuestros seres queridos es igualmente importante. La soledad muchas veces se alimenta de la incomprensión y la falta de comunicación. Aprender a expresar nuestros sentimientos, necesidades y preocupaciones de manera clara puede abrir puertas a un apoyo más efectivo y a relaciones más profundas y satisfactorias. Esto no solo disminuye nuestro propio sentimiento de aislamiento, sino que también fortalece los lazos que nos unen a los demás. Lo que intento decirte es que te sepas expresar para que las demás personas te puedan entender y no tener esa sensación de incomprensión que tanto daño nos hace y nos empuja al abismo de la soledad. La tercera estrategia, y aquella en la que este humilde servidor ha encontrado su mayor fortaleza durante momentos de soledad, es la fe. Confiar en un Padre que te cuida y que nunca te dejará solo, incluso cuando todos los demás te abandonen, puede transformar por completo tu experiencia de soledad. La fe ofrece una esperanza constante, una presencia divina que te sostiene cuando todo lo demás falla, como nos recuerda Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo es una promesa poderosa. La diestra de Dios está sobre ti, dispuesta a sostenerte si te abres a recibir su ayuda. En la Biblia, grandes profetas encontraron a Dios en los desiertos, esos lugares desolados y estériles donde todo parece perdido.
No importa dónde te encuentres ni la hora. Si lo deseas de verdad, Él vendrá en tu auxilio. La ciencia también respalda esta verdad espiritual. Diversos estudios han demostrado que las personas con una fuerte fe o sentido de espiritualidad tienden a manejar mejor el estrés y la soledad. Un estudio realizado por la Universidad de Duke, ubicada en Durham, Carolina del Norte, encontró que la práctica regular de la religión, como la oración o la meditación, está asociada con menores niveles de cortisol, la hormona del estrés. Además, las personas que participan en comunidades religiosas suelen tener una red de apoyo más sólida, lo que reduce el riesgo de sufrir soledad crónica. Adoptar una vida de fe no solo te ofrece una conexión divina, sino que también te brinda un sentido de pertenencia y comunidad que puede ser crucial en la lucha contra la soledad. Al integrar la espiritualidad en tu vida, estás construyendo una red de apoyo espiritual y social que te puede sostener en los momentos más difíciles. Es en esta red de apoyo donde radica la verdadera fuerza para combatir la soledad. Las personas, con su capacidad de empatía y compasión, son la mayor fuente de energía que puedes tener. Habla, ríe, pelea, llora, no importa qué, pero no te aísles. No te resignes a la soledad de tu habitación ni a sentirte invisible. Es hora de romper las cadenas que te atan a un mundo gris y cruel. Y recuerda, juntos podemos mucho, solos muy poco.